nosotros no utilizamos más allá de la 1, 2 o 3, pero se comercializan de esta manera, las 6 juntas, ¿ok? O todas, por ejemplo, un pack de 6 y son todas 1, o 6 de la número 2 y así. Entonces, normalmente más allá de la 3 no vamos a utilizar porque son bastante electricidad y pueden ser una mezcla de conducta, ¿no? ¿Ok? Se utilizan, como ustedes pueden ver, en el contrario, porque la base constructiva tiene como una línea. ¿Cómo se llama eso? Kate Philip. ¿Cómo sale? Están numeradas sobre la parte posterior. Ahí tienen. Por favor, aquí está, para la pregunta del compañero, muy pertinente, esa es la número 1. En Madrid, en el vástago, tiene una la mesa. Y así sucesivamente. ¿Ok? La 2, existen otras empresas que no son las leyes y que son las que voy a mostrar a continuación. Son las empresas piso, que también son para la circulación de canal, pero deben tener una diferencia importante en que la zona activa que corta es mucho más larga y por lo tanto mucho más peligrosa y menos conveniente para trabajar nosotros dentro del cliente o de menos escala. Y además, en comparación, son muchas empresas, es decir, por una empresa con una piso, es esta que está dentro del sachet, número 1, estamos en un equivalente a una 3 Teragate, ¿ok? Entonces mucho más amplia, mucho más gruesa, mucho más agresiva. Cuidado con ella, no se confundan. Estas normalmente para la circulación del canal y la Gate preferiblemente para la conformación del texto más cervical del conducto radicular. ¿Alguna duda respecto de esto? Eso sería lo que es la presa. Y ahora viene, pues ustedes deben haber utilizado acá, perdón, los que ya deben conocer, que han realizado la física de materiales, que son, ¿cómo se llaman? Los explicadores pulpares, tratado pulpón, etcétera, son una especie de vástago plástico que tiene en su extremo, ¿verdad?, una varilla metálica y que tiene la característica de ser extremadamente filosos. Son unos vástagos a los que se les sacó una espina metálica a través del torno y eso permite atrapar o acelerar el tejido vulvar y poder retirarlo, ¿verdad?, del interior del canal. Alguien tiene un extirpador pulvar, pero sin el sachet, que no venga el sachet, o todos tienen el sachet, como para aprender a hacer un copio nuevamente. Por si acaso, lo que el compañero facilitó son exactamente lo mismo que tenía abajo, pero son una presentación que el marcamoneda es plástico en metálico. ¿Ok? No hay ninguna diferencia. Ninguna. Vean ustedes la característica de un extirpador pulpar. Vamos a ir aumentando para que noten la diferencia del mismo. Un aumento. No se pierda
cortar el tronco, ¿verdad? A medias y tú le vas sacando como el cama. Acá lo mismo, pero al mecánico. Por lo tanto, cuando tú lo giras, entonces enrolla en el cosas y al traccionario llega a poder hacer el corte quirúrgico de la pulpa y poder traccionar. Vamos al último momento para que vean con mayor detalle. Esa es la característica de un extirpador pulpar. Vamos a realizar ahora la línea pie, la línea foto. Vamos a revisar ahora las 8 y las 10. Vamos a ver una lima y este tipo de lima, pero lo vamos a ver en la clase con mayor atención, ya que lo importante es entender que tenemos limas. Primero, existen diferentes configuras. Hay limas de 21 milímetros, de 25 milímetros y de 31 milímetros como la que están viendo. El extirpador pulpar normalmente de 19 milímetros, y este que están viendo bajo el microscopio, vamos a verlo en el microscopio, este 19 milímetros, y esta es una lima de 31 milímetros. Ya, esta es una lima acá, porque su dibujo es un cuadrado, nos dice que es una lima acá, y a diferencia del extirpador pulpar, ustedes se fijan que esta es una varilla que está torcida sobre su propio eje y que es de corte cuadrangular. Por eso vamos a conectar, vean la diferencia de un minuto y vamos a pasar particularmente a la lima acá. Si ustedes se fijan, en la línea que vamos creando es cuadrangular, ¿verdad? Y luego cuando comienzan las estiras, lo que hace esto es enrollarse sobre sí misma. Voy a conectar, voy a comprar esta lima para que todos lo vean. Está impecable, está nueva, tiene el brillo que tiene y voy a conectar en mostrarles una lima que no cumple con esos requisitos. Para que cuando esté faltando, ¿okay? Lo que no debe tener una lima. Ahí tenemos la misma lima 8, pero que ya no tiene el mismo brillo, porque está utilizada una vez, ha sido utilizada, y este es el momento en el que la lima perdió la estira, como se dice, o perdió la rosca, y ahí está la nueva arriba, la usada abajo, y este es el momento en el que ustedes deben descartar la lima. ¿Ok? Si tenemos una lima en estas condiciones, como la que estamos viendo, es el momento de descartarla y no utilizarla más. Una lima se puede utilizar más de una vez, no existe un número definido, pero si yo observo que en el primer uso obtuve un resultado como esto, que a lo mejor el canal era muy estrecho, la lima se atrapó y trabajó mucho dentro del canal, va a salir lisa, como lo están viendo. Y si está lisa como lo que observamos, entonces es momento de descartar la línea. Les pido, y siempre digo lo mismo, no se encariñen con la lima. Sé que puede cascar, lo tengo clarísimo, pero no se encariñen con ella, porque esto que están viendo aquí, en esta zona, ¿ok? Si yo lo presiono, por ejemplo, coloteo, voy a echar un poco más, lo tiro un poco más, y ya la lima está prácticamente a punto de modificarse y sucede esto dentro del canal. ¿Ya? Entonces, miren, este es el trabajo que no debe ser una lima. Está con una rosca, ¿verdad?, de su derecha a izquierda, que viene normal, luego se enrolla tanto sobre sí misma que la estira se corta, la rosca, y finalmente se analiza y se fractura. ¿Ok? Entonces, si ustedes se creen con la lima, lo único que van a tener es una fractura y no van a poder estar estos puntos, lo que evidentemente va a depender del pronóstico del paciente. Vamos a ver ahora la lima 10, bajo el microscopio, ahí la voy a mostrar, puede haber porque es exactamente
normalmente se introdujo después del uso de limas manuales. Y que es el taper. Ya el taper, así tal cual, o taper, así se escribe, el taper es un concepto que dice relación con la codicia de la lima. Si ustedes se fijan, la lima que están viendo bajo el microscopio es la imagen que es una lima, es una varilla cuadrangular, ¿verdad? De un taper o de una codicidad inconstante. Es decir, de punta a cabo, la codicidad es exactamente la misma. Sin embargo, existen otras limas, como esta mecanizada que les voy a poner acá, que se caracteriza por tener un taper diferente. Si ustedes se fijan, el taper de la punta o la conicidad del extremo es menor y en la medida que aumentamos en dirección hacia el tope de silicona, el taper o el grado de conicidad aumenta. ¿Ya? Esto fue desarrollado porque las técnicas mecanizadas hacen todo en uno. ¿Okay? Por lo tanto, la lima trabaja con la punta más liberada y la porción más cercana al tope y va ingresando hacia el interior del canal, que es la que va ampliando el conducto y por eso tiene que ser más gruesa, de manera que la punta no se trae y la lima va yendo ese camino solita al interior del canal. ¿Ok? Yo voy a explicar el concepto de taper, ¿verdad? Es una velocidad de lima. Entonces, la lima que vemos en color morado en la 10 es una lima de tipo convencional que tiene taper constante. Mientras que la lima que está al lado, que es una lima mecanizada, que es la característica de todas las limas mecanizadas, porque la lima que tiene taper o una conicidad que se reconoce como variable y va aumentando desde la punta hacia su porción coronal. Otra característica importante que diferencia las limas manuales, como esta que estamos viendo, de las limas mecanizadas, son lo que denominamos tratamientos de superficie, ¿ya? O tratamientos técnicos y también la aleación de la cual está hecha la lima. Las limas de tipo mecanizada como esta, a diferencia de las limas manuales, son de níquel titanio, mientras que las limas manuales son de acero inoxidable. ¿Okay? Por eso tienen esta memoria tan rígida y cuando tú las deformas, normalmente no pueden volver a su forma original. A diferencia de las mecanizadas, que por ser de níquel titanio tienen una capacidad de deformación mayor, no es que no se puedan deformar, porque no es un níquel titanio puro en su aleación, pero sí un tratamiento que le permite cierto mayor flexibilidad. Otra ventaja es que la forma que se le puede otorgar al corte es diferente. Son capaces de prestarse de mayor manera a través de que se vea la gestión, ¿ya? Y sin deformarse, ¿okay? Es capaz de volver en una forma parecida a su forma original, que están así que algunas tienen colores, como el dorado o el azul, que con pasar en una casa con alcohol, es decir, un elemento frío, son capaces de adoptar una forma específica para poder introducirla dentro del canal. Por ejemplo, en un tiempo está muy posterior y que tú no tienes el acceso con tu dedo, no sería posible con la mano, con la lima mecanizada lo puedes hacer porque puedes curvar de manera que puedes ingresar el formato. ¿Ya? Esto es importante porque este tipo de limas, como trabajan con un motor, uno no controla la fuerza, lo hace el motor. Por lo tanto, tiene que estar controlada esa fuerza para que no se vaya a fracturar, como si pasaba, ¿verdad? En la lima manual que yo fracturé intencionalmente hace poco, porque yo sé que si sigo haciéndolo, en algún momento se va a fracturar. En las limas mecanizadas eso no se siente y por lo tanto se fractura y no avisa. Y eso es un riesgo porque vamos a dejar evidentemente un canal que no, como decía anteriormente, sin tratar. Y otra cosa importante es que tienen diferentes longitudes, ¿ya? Porque las líneas mecanizadas van desde el orificio de acá del canal, bajando, y en la medida en que sea necesario se va aumentando la longitud. Hay limas que solo son para conformar la porción más cervical del canal y hay otras limas que son para trabajar en toda la extensión del conducto. Por eso esa longitud hay. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto de esto? Las casas comerciales incorporan diferentes características, diferentes colores, que son para gráfica de taper de la lima. Por ejemplo, la lima roja, universalmente en la colorimetría óptica, se utiliza para referir, estamos hablando de la lima 25. Pero la casa comercial tiene dos anillos rojos, significa que es una 25 con un taper 25.
la masa del tronco está aumentando por cada milímetro que vamos subiendo al 2%. ¿Ya? Quiero que se queden con la idea más o menos de los conceptos de Taper para que podamos después incorporarlo en la clínica y cuando lo en clase. Pero eso es básicamente lo que tenemos que entender hasta ahora. ¿Con qué Taper trabajamos nosotros? ¿Con manual? Son un Taper de tipo constante. ¿Ya? Es esa. No varía el instrumento. Siempre es recto. Chicos, si se fijan ustedes en sus limas, porque algunos acá todos tienen como revisar que responden a los distintos insumos que les solicitamos. Las limas que son manuales también siguen normas ISO, el aspecto de color, eso es lo que decía el doctor del de todo el gente. Ese concepto no les queda claro, porque lo podemos volver a explicar después. Los colores, todas las limas, porque yo los manuales, estos colores que funcionan esta norma van a ser independientes de la casa comercial, van a ser iguales. O sea, la lima blanca, independiente de si tiene la lima marca Mani o la lima marca Red o la lima la marca Denskai. Yo sé que la blanca va a ser la 15 en su primera serie. Y de sus limas, sí reconozcan que hay de distintos tamaños. ¿Sí? Los colores que van a hacer parte de esta serie son blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro, desde menos a más calidad. La primera serie va desde la 15 hasta la 40. Y la segunda serie, que es lo que tienen ustedes, va desde la 45 hasta la 80. Por lo tanto, la lima negra, la primera serie, independiente de la casa comercial, siempre va a ser la número 40. De la segunda serie siempre va a ser la número 80. Es importante que eso lo vayan reconociendo. También es importante reconocer el símbolo que está asociado en el vástago del instrumento. Ustedes se fijan lo que está mostrando ahí el doctor, dice el número 35, que es un cuadrado pintadito. Las limas K, para que no se les olvide, es una lima K de cuadrado, porque tiene, si yo partiera la lima en la mitad, podría haber a lo mejor esta sección media cuadrangular o vulgar, porque recuerden que es un vástago que se está enrollando. A eso hace referencia el símbolo que está asociado acá al instrumento. Y si miran los propios instrumentos suyos, hay una serie que está en cuadrado pintadito, como es el caso de aquí, y hay otra, la de la segunda serie, el cuadrado tiene el mismo color que el mango. Eso sí se pueden dar cuenta, ahí el doctor está tratando de demostrar. Las que tienen un triángulo, acá buena pregunta. No les pedimos hace rato que ya no pedimos lo que tiene un triángulo. El triángulo corresponde a un ensanchador. Pues si eso va también antes, como el nombre lo dice, para ensanchar los canales. Pero hoy en día lo que más utilizamos son ligas. ¿Sí? A eso se refiere el triángulo, un ensanchador. Pero no se lo estoy diciendo porque el mismo triángulo debería ser un instrumento que no es. La diferencia entre este cuadrado que está pintadito, el cuadrado que está del mismo color del mango, también hay limas, todas las primeras series la van a encontrar en sus instrumentos este cuadrado pintado de blanco. También hay una primera serie con cuadraditos correspondientes al color del mango. La diferencia es el tipo de instrumento. Si bien son limas K las dos, las que están pintaditas son las limas K Flexofy. Y son unas limas que son más flexibles y se indican para ciertos tipos de canales. Nosotros les pedimos por lo menos toda la primera serie que fuera Flexofy, ¿sí? Para no pedir encendido la lima K primera serie normal, porque cumplen el mismo objetivo. Pero las pintaditas son K Flexofy y las no pintaditas son K normales. Es importante que eso lo reconozcan, porque no siempre van a tener a lo mejor una Flexofy y esa tiene su indicación particular. ¿Les queda clara esa diferencia? ¿Pudieron ver los instrumentos que tienen ustedes? ¿Todos tienen la misma que dice la doctora? Sí. La caja de
Pues, pero... ¿Te uno acá al cuadro? No me salen que son flexibles. ¿Alguien tiene dudas hasta ahora, chicos? No me acuerdo. Se la compré en multi, en todo. Si no tiene número. Son tiranervios. Si ponen atención en la imagen, también pueden ver que hay climas, ¿verdad? Dependiendo de la casa comercial, como ya preguntaba el compañero anteriormente, cada casa comercial define cómo quiere comercializar su producto. Y en este caso, la Lima Cafay solo está a la derecha, estoy viendo, y son exactamente igual que ustedes tienen al acceso, pero la casa comercial, para diferenciarlas, lo que hizo fue colocarle una letra G. Entonces, es importante también que cuando compren su instrumental, ustedes se pregunten a su vendedor qué es lo que están comprando para no cometer errores. ¿Ok? Eso es importante, porque como ya pueden ver, cada casa comercial puede determinar incluso el color que quiera su lima. Normalmente todos lo respetan, pero algunas no lo hacen. Así me Ya, chicos, en la imagen pueden observar de derecha a izquierda que tenemos un triángulo, ¿verdad? Que corresponde a un ensanchador o escalador, y este se caracteriza por tener una sección triangular, por eso su dibujo. Es un instrumento que la verdad no tiene tanta capacidad de corte, es agresivo, pero es por la presión que uno tiene que ejercer para poder cortar con él, por eso no lo utilizamos en la actualidad, ¿ya? Se bota mucho y la verdad es que, aunque puede ser efectivo, es agotador para el operador. Ese es el triángulo. Luego tenemos la lima K, que es la eficiencia intermedia, que normalmente son de sección cuadrangular, como la que ya vimos, ¿verdad? La 10, la 8 que yo les mostré, y que son de entrada, salida y un cuarto de vuelta para poder, ¿cierto? Un cuarto a media vuelta. Si ustedes se fijan, este movimiento de entrada, salida y un cuarto a media vuelta dentro del canal, lo que hace es adaptar la dinámica y poder girar. Acá estamos con un diente, no lo podemos ver, pero eso sería como el movimiento sería entrar, salir, o entrar también un cuarto de vuelta, media vuelta y retiro. Entro, cuarto, retiro. Entro, cuarto, retiro. Todo el rato hasta que conformo el canal. Solo ese movimiento se hace con las cuadradas. El movimiento de los ensambladores, que es lo primero que ya lo utilizamos, es de girarlo dentro del canal. ¿Ok? Lo podríamos girar dentro del conducto completamente. Y finalmente, el maestro es la más eficiente de todas, la más agresiva, y tiene una sección en forma de coma que acá está dibujada como un círculo. No sé si el aumento nos va a poder permitir ver tanto, pero tratemos de observar.
prima H, esa que está ahí. ¿Te fijas? Si ustedes ven, el piloto tiene que eso hace la prima. ¿Ok? Luego tenemos la prima K, que no es tan eficiente, ¿se fijan? No corta tanto. No es capaz de sacar tanta línea, lo hace lo menos. Y luego tenemos el ensanchador, que es mucho menos eficiente y que para generar esa rosca estoy haciendo alta presión. ¿Ok? Ahí están los tres tipos
que, por ejemplo, un diente permanente inmaduro, ¿verdad? Uno la está complementando toda la métrica y por lo tanto la regla que no va a aplicar. En el incisivo central, también probablemente un calibre 15 es más que suficiente y el calibre 80 con suerte que se alcance. ¿Ya? Va a depender de cada diámetro vital del libro. Tienen más dudas respecto a sus propias limas, lo que significa aprendan a leer las cajitas. Que diga 010 significa el cariño. Si es una 10, si es una 8, si es 008. Los colores que están asociados a cada uno de los calibres y lean también la longitud. ¿Sí? Recuerden que les solicitamos de 25 y de 31 milímetros. Y lo del paper es muy importante porque que vaya aumentando el paper de estas limas que es constante, que es al 2%, porque las limas tienen esta forma de cono. Quiere decir que voy aumentando 0,02 milímetros cada milímetro que voy avanzando. Entonces, la lima 15 en mi punta va a medir 0,15 milímetros, pero un 16 milímetros más arriba ya no va a medir 0,15, va a medir 0,17. Y así. A eso se refiere el texto. A eso así voy aumentando. ¿Les queda más claro el concepto o lo digo yo? Como la doctora les decía, la RCD, ¿verdad? Nos ayuda a poder hacer el canal más fino. Hay conceptos importantes, por ejemplo, vamos a incorporar este elemento que todos conocen, obvio, que es la regla de Gauss. Ustedes se fijan bien organizada, ¿verdad? De derecha a izquierda y tiene la característica de dejar granulado el centro para que usted pueda apoyar más y pueda definir la longitud. Por ejemplo, si hay un diente que tiene 19 milímetros, yo llegaré a 19 con el tope de calibre. Por lo tanto, el tope para poder definir la longitud y el final. Son 15, 16, 17, 18 milímetros y lo voy ajustando según la necesidad. En este caso, esta lima es ¿de cuánto? 21. ¿Ya? De 21 milímetros, es el bajo completo. Y solo 16 milímetros la parte activa. En todas las limas, incluyendo la de 31 milímetros. Solo 16 la parte activa. ¿Ok? Vamos a mostrar esto para que ustedes observen cómo realizaríamos el teleconismo, que jamás vamos a poder hacer boca de la porque ya vamos a ver. Entonces ingresamos con el lima, estamos en el interior del canal, ingreso y, ¿verdad? Primer desplazo, mostrar. Mientras compran chicos, estos son los bordes de silicona, ¿ya? Para que, por favor, parece súper básico, pero no lo olviden, lo necesitan siempre. Y por seguridad, que actualmente ustedes estiman que el tope de silicona que tienen en su lima, lo que trae la lima originalmente, se mueve, se desplaza, porque cuando uno lo desplaza para aplicarlo, se termina como diciendo, el bolsillo del tope se amplía y este se mueve. Entonces puede utilizar dos topes, o hasta tres, dependiendo de para seguridad. ¿Okay? Así que cuando no lo descarten, no es por romería ni por son necesarios siempre para poder asegurar el objetivo de trabajo cuando nosotros realizamos la respuesta. Bien, entonces, observamos, ¿verdad? La lima en un aumento mayor. Ese es el movimiento de entrada, giro, retiro.
acá debería empezar a asomar de lima. Pero ahí por supuesto que ya también ligamento periodontal y eso lo es. Pero ese es como, vean ustedes, el foramen del diente y el tamaño de la lima. Logran ver, ¿verdad? Como se rodea la lima de un aloe y ese es el foramen apical. Y eso es lo que nosotros deberíamos enseñar. Lo voy a tratar de aprovechar, de mostrar. Cono de Buda, que está sonando, ¿verdad? Y esto es lo que pasa en la vida real. Cuando queda subestirado, ¿verdad? Queda este cono de Buda en contacto con el tejido periodontal, con el hueso y constituye un lubricante que queda doliendo al paciente de manera constante. Evidentemente, cuando no sucede esto en la práctica, lo que nosotros hacemos es un ajuste del cono, lo cortamos hasta que, ¿cierto?, no pueda sobrepasar esa salida, debería llegar idealmente hasta ahí, como la constricción del diente, máximo hasta ahí, para algunos a ras, que sería eso, y no más allá. Todo lo que sobrepase es un tejido periodontal y por lo tanto construye la limitación del tejido. A veces es inevitable, no es algo que queramos. Si sucede, podemos controlar dependiendo de la situación. ¿Ya? El cono de Buda que estamos viendo acá es un elemento que está construido por varias sustancias, dentro de ella la cera, ya tiene una gran flexibilidad. Y ahora no tiene esta gracia, más que se nuestro computador dentro del canal radicular y que va rodeado de cementos y momentos que en este caso no lo tenemos, pero que se embebe completamente en el cemento y se lleva dentro del canal que nos acabamos de ver. Por eso es importante previamente hacer el análisis de la radiografía, determinar una longitud aparente y después determinar la longitud de trabajo con ayuda de una radiografía que se llama de consultometría, donde yo posiciono un instrumento más o menos con la longitud que yo estimo que va a ser mi longitud de trabajo y lo corro con esa radiografía precisamente para evitar que la lima salga más allá. Porque piensen que más allá del foramen, como decía el doctor, están los tejidos periodontales. Y ya, puede que si me pasé de algo por una 6, al paciente no le moleste, pero piensen y miren si propia lima pasarse de largo por una lima 40, no va a ser menor. Y podemos generar en el paciente mucho dolor y un cuadro que se conoce como, ¿cómo se conoce? Una periodontitis apical sintomática y por sobre instrumental. Entonces, el doctor se está preguntando cómo es permeable el canal en la longitud y que el instrumento sale, ¿cierto?, por el foramen, pero no tenemos que hacer eso en el paciente, porque si no vamos a estar utilizando los tejidos. Pero la idea es mostrar que vean la diferencia entre el foramen y la lima pequeña, pero tal como mostré con el cono de Buda, no hay que sobrepasar ese foramen. ¿Ok? Y lo mismo para la hibridación. Vamos a ver ahora las características de la técnica monoide. Y si ustedes la observan, es exactamente lo mismo que una aguja convencional, ¿verdad? Pero la diferencia, la aguja que tiene un índice corte dentro de este tubo de metal que nos permite ser una salida relativamente anterior al término del mismo, de manera que no llegue hasta la porción más apical del diente cuando esté dentro del canal y vayamos a traspasar con hipoclorito de sodio hacia la región periapical, porque podríamos generar una reacción alérgica muy importante por aumento del volumen, incluso necrosis de los tejidos. ¿Ya? Así que ojo con esto, es importante cuando irrigamos debemos utilizar los topes de silicona a
la longitud de trabajo. ¿Ok? Si yo digo que este premolar mide 20 milímetros, entonces utilizaré el tope de silicona para determinar la longitud de la técnica de integración a 18 milímetros. Y de esta manera la podré producir dentro del canal y le aseguro de que no voy a llegar a una fricción perimetral y no voy a estar haciendo un problema. ¿Ok? Además, aquí estos instrumentos ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama ese doble extremo? Duraperchero. Duraperchero. Muy bien. ¿Puta pecho o puta pecho? Y ese Duraperchero. el escalador de punta, ¿verdad? Que lo van a determinar está libre de acuerdo al diámetro del canal. Si es un canal fino, caliento este extremo al rojo, ¿verdad? Lo llevo dentro del canal y lo pongo en cada conjunto de alguna vez. Y de esta manera, después colocamos verticalmente. Si es más grueso, como por ejemplo un canal palatino o un canal incisivo, entonces utilizo la porción más gruesa para cortar de mejor manera y no avanzar el rojo. Luego, tenemos un instrumental que es indispensable y que nunca lo visto como debe ser, que es esta. Con la sonda curva, jamás van a poder explorar los conductos. ¿Ya? Y esa es una muy mala costumbre que en general tenemos. La sonda curva no nos sirve en el modo cesado para explorar la lesión de calles, eventualmente, ¿verdad? Pero no es el instrumental que es para explorar el instrumento. Este es la única que corresponde para esa función y es la sonda recta, para que no se le olvide. ¿Ok? Las sondas rectas desde que en la casa comercial son muy finas y algunas son bastante delicadas. Les sugiero que compren una moneda que en general tiene el mango hexagonal, ¿ok? Y que normalmente la marca Vento es mucho más resistente que otras. Las cosas se tienen a montar con facilidad y después de 2 o 3 usos ya se curvan en el exceso y tampoco nos va a servir. Luego tenemos y para retirar cierto esquina de las paredes burbujitos o para poder cierto retirar cuerpos de glutatión que van a quedar en las paredes de la cámara pulsar cuando estamos limpiando luego de haber pasado corte de glutatión. Luego tenemos los espaciadores, que son los que ustedes ven ahora, y que son los que se llevan dentro del conducto. Cuando ustedes colocan la glutatión dentro del canal, ¿verdad? Y va a generar un espacio. Vamos a tratar de hacerlo ahora. Vamos a suponer que escogimos cierto tono de gluta. Que por ejemplo, a un calibre 40. Estoy suponiendo, ya te pido que supongo los 40 y luego procedimiento dentro del canal y ahora debo colocar los accesorios que según la iglesia de la material pueden ser un calibre o dos. Vamos a suponer que este es lo que corresponde y el ejercicio es que se lleva dentro del canal. Se lleva dentro del canal y entonces la idea es, voy a dar paso por encima, apoyamos y compactamos de esta manera contra solo una pared, ¿verdad? La unidad. Y de esta manera yo quiero espacio y si ustedes se fijan quedo con una pequeña madura, ¿verdad? Un sutil. Y sobre ella voy a volver a introducir otro cono más y luego vuelvo a repetir la acción una y otra vez, compacto, contra una pared siempre, la pared de seguridad, normalmente palatino, por igual, y introduzco otro cono accesorio
hasta que ya no hay normalmente más de 3 o 4 que ingresan en el conducto y con eso bastaría para poder operar. Esa es la función de este instrumento que es el espaciador. Este es de tipo manual, porque tiene un mando, ¿verdad? Es largo, como ustedes pueden ver, y existen también estos que ustedes ven acá, que son los de tipo digital, que tienen exactamente la misma función. Permiten realizar la organización lateral, y lo voy a mostrar también, es lo mismo. Lo llevo dentro, pero esta vez el movimiento lo hago con mi dedo, compacto, mi estilo también un poco, es como una lima, pero sí cortar nada, compacto la bula, giro y voy generando el espacio para poder introducir otro conocimiento dentro de la máquina, así una y una vez. ¿Sí? También se ocupan con toque, exactamente. Sí. Para asegurar la longitud. Es muy fácil que yo que por ejemplo el documento como se menciona sin querer y pase más allá de la longitud que debe. ¿Ok? Aquí en la simulación nada va a pasar, evidentemente. Pero en el paciente se han dado sin negar. El dolor también, la inflamación por supuesto, y lo otro que se le puede fracturar después. O peor aún, su dañar temporal, radical y fracturar. Eso sí genera dolor de daño. ¿Ya? Claro, o también con la posición de la condensación lateral se es muy excesiva, entonces podemos fracturar la raíz del dedo. Chicos, después nos queda solamente el digital, que es el escogido que seguramente en todos tienen. No creo que este dispositivo no tenga mucha relación, o sea, es un tubo plástico, presionado, que lleva un forma, y sobre eso colocan los instrumentos que acá se van a ensamblar. Y lo que debe tener la escogida es alcohol para desinfectar el instrumental mientras lo estamos utilizando. Los pasos rápidos, todos conocen, ¿verdad? Que normalmente vienen ciertos colores. Acá hay la voluntad, normalmente nosotros referimos, ¿cierto? El color blanco para el suero, el verde para el hipoclorito, el azul para el alcohol, y luego está el rosa y el café. Antiguamente el café se utilizaba para la biona, ahora ya se utiliza, se puede utilizar para los crímenes, también está incluso, pero lo pueden utilizar para dejar con alcohol sus mesas, ya, las tener desinfectadas, y el rosa para llevar los conos principales y accesorios, y desinfectar los recuerdos, y que no estén colgando la superficie de la mesa. ¿Hay algún otro instrumental que quieran reconocer o que no sepan su uso? ¿Alguien quiere ver algo bajo el microscopio? Ya, lo presto ahí. Con todo, ¿no? Chicos, si alguien quiere ver las cajitas metálicas, ¿ya? No son más que para poder colocar las limas. Las limas que deben hacer, ustedes la utilizan en orden de colores, llamando los blancos, ¿verdad? Dentro de algunos tienen cajitas o bolsitas como quieran, pero las pueden guardar. Esto es para que poder utilizar todo una vez. Pero, pongan atención, utilizar el instrumental y no utilizar el instrumental lo único que hace validar. Así que no es recomendable utilizar este tipo de práctica para el dispositivo, pero utiliza bien, ¿ok? No la vamos a utilizar. Y sirve bien para almacenar el instrumental, pero ojalá no lo vamos a utilizar. La mejor manera de hacerlo es precisamente en estas boquitas, al como ven, ustedes la van soltando y luego la llevan dentro de una manga. Y esto se utiliza solamente para que puedan utilizar el instrumental que correspondería si no van perdiendo vida útil en el día. ¿Ok? ¿Alguien más con dudas o consultas?
Estos son Flexofile. Lo dice. Flexofile. La rompí. ¿Me vas a servir algo? Chicos, alguien más que tenga dudas, otra cosa que no deben olvidar es su limpia presa, por favor. Limpia presa sirve para limpiar todo el instrumental de acero inoxidable, todo. ¿Ok? El sacador, el espaciador,